Bueno, la enseñanza que vamos a tener en el día de hoy se titula ¿Cómo tener una comunicación efectiva con Dios? Sí, porque muchas veces creemos tener una comunión con Dios conforme a nuestras creencias, con nuestra propia sabiduría, pero tenemos que basarnos conforme dice la palabra de Dios. Entonces el título de hoy es ¿Cómo tener una comunicación efectiva con Dios? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa comunicación efectiva? Debe haber dos requisitos fundamentales para tener una comunicación efectiva con Dios. Primero podríamos decir que es la lectura de palabras, porque si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo sabremos cómo es Dios, qué es lo que Él desea de nosotros, cuál es su voluntad, cuál es su propósito en nuestra vida? Entonces, el primer requisito es estudiar su palabra. Y segundo, meditar en ella. Como nosotros somos ovejas, las ovejas tienen una característica de cuando se alimentan, que rumían. ¿Qué es rumiar? Con masticar 2 veces, reflexionar sobre esa palabra que hemos leído. Entonces, dos requisitos fundamentales es estudiar su palabra. Ahora, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios? Tenemos que estudiar la palabra de Dios con el fin de conocer a Cristo, porque la única forma de conocer a Cristo es a través de la palabra. Muchas veces nos ha enseñado un Cristo crucificado y Él estuvo ahí, pero ya no está ahí. O de pronto que tenemos otros intermediarios para llegar a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. El único intermediario entre Dios y los hombres, y nosotros los hombres, es Jesucristo. No hay más, no hay otro intermediario. Nosotros podemos buscar de Dios a través de Cristo. Cristo es el camino que nos lleva al Padre. No hay otro intermediario. Entonces tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura. Muchos escudriñan la palabra de Dios buscando vida eterna, buscando salvación o buscando sanidad, pero resulta que todas las escrituras, desde Génesis, Apocalipsis, están hablando de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, esto lo dice Juan 5:39, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es para conocer de Cristo. Toda la escritura, desde Génesis, Apocalipsis, están hablando de Cristo. Entonces, tenemos que conocer a Cristo para poder tener una comunicación efectiva con Él. Y además, también, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios además de conocer a Cristo? Para conocer su voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es para corregirnos, para que hagamos la obra de Cristo. Eso es básicamente la palabra, la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, no fue transmitida directamente como dictado a los profetas y apóstoles. No fue dictado, fue inspirado. O sea que cada apóstol, cada profeta habló conforme a sus propias palabras, pero inspirados por Dios. Dios no le dictó la palabra, se las inspiró. El Espíritu Santo llegó sobre ellos y la inspiró. Por eso dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y aquí viene el objetivo, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 3:16 al 17. Entonces, el objetivo de la palabra de Dios es instruirnos para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que estemos enteramente preparados para hacer buena obra. Pero teniendo en cuenta que por buena obra no nos salvamos por la fe en Cristo. Y cuando nosotros tenemos la fe en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, hacemos buenas obras, pero no para ser salvos, sino por consecuencia de ser salvados por la fe, porque lo que nos da salvación es la fe. También estudiamos la palabra de Dios, además de conocer a Cristo y conocer su voluntad, para escuchar su voz. La única forma de escuchar su voz es a través de la palabra de Dios. Antes de que el canon fuera cerrado, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, inclusive hasta después, Dios habló por medio de sus profetas, sus apóstoles. Más exactamente podríamos tomar como ejemplo, no quiere decir que sean los únicos, como Moisés y David. Dios le hablaba a ellos y ellos le transmitían al pueblo su palabra. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios nos habla es por medio de su palabra, a través de la Biblia. En Hebreos 3:7 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de Él la escuchamos a través de su palabra, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, la única forma de conocer, de escuchar la voz en la actualidad es a través de su palabra. No podemos esperar que un profeta, una persona que se diga que es profeta de Dios y que te trae una revelación, el Señor te dice. Sí, porque tendríamos que decir que el canon no está cerrado, pero si tú miras en Apocalipsis, nosotros miramos en Apocalipsis, nos dice que no se le puede agregar ni quitar
una palabra a la palabra de Dios, perdón a la redundancia, porque ya el canon está cerrado, ya Dios habló. Puede inspirarnos con base en la misma palabra de Dios a entenderla. Entonces, Dios nos da sabiduría para que partiendo del conocimiento de la palabra de Dios podemos aplicarlas a nuestra vida. Y Él nos habla, sí, nos habla a nuestro corazón, pero a través de su palabra, nos confirma su palabra. El canon está cerrado, por lo tanto no se puede agregar algo o quitarle algo a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 22, 18. En Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y en el verso 19 nos dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vemos que el canon está cerrado. Ya Dios habló a través de sus profetas y apóstoles que están narrados, que sus hechos están narrados a través de la palabra de Dios. Entonces, no creamos en esas personas que dicen que el Señor te dice. Podríamos decir: el Señor te dice, mira lo que dice Apocalipsis, mira lo que dice Efesios, mira lo que dice la misma palabra de Dios nos está hablando. Usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia y ahí está la palabra de Dios, ahí están sus deseos con respecto a cada uno de nosotros. No espere que algún profeta, o que se llame profeta, porque hay profetas en la actualidad, pero profeta es aquel que habla conforme a la palabra de Dios, que ya está escrita. Pero profeta que trae una nueva enseñanza, una nueva palabra, no crea en esos profetas. La palabra, el canon de la palabra de Dios está cerrado. En Apocalipsis ya está cerrado. Muchos arguyen de que la palabra de Dios dice: creer en sus profetas y seréis prosperados. Por eso todavía el canon no estaba cerrado. Estaba Dios hablando a través de sus profetas y apóstoles. Entonces, en la actualidad Dios nada más habla a través de su palabra. Y Él nos lo confirma en nuestros corazones, porque la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros nos hacemos la vista gorda y no queremos aplicar la palabra de Dios. Entonces, pero además, nosotros estudiamos la palabra de Dios no solamente para escuchar su voz, sino para tener fe, porque la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vemos que nosotros estudiamos la palabra para escuchar la voz de Dios y para tener fe, porque la fe nace del oír la palabra de Dios. No puede nacer de otra forma. La fe nace de la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, si usted quiere tener fe en Dios, tiene que escuchar la palabra de Dios, porque es la única forma de que nosotros podamos tener fe, a través de la palabra de Dios. Pero la fe es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos conseguir de ninguna forma. Dios nos da ese regalo. Porque así tenemos que entender que a través de la fe podemos entender el origen del universo y del hombre. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 13 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, tal como dice Génesis 1:1. De modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí está el fundamento de la fe. Para entender el origen del universo, y a través de la fe podemos entender también el origen nuestro, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero además la fe nos da un regalo de vida eterna. Esa es la consecuencia de tener fe, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, después que estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, tenemos fe con base en la lectura de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve haber estudiado la palabra de Dios si no meditamos en ella, si no pensamos en ella, si no, como buenas ovejas, rumiamos en la palabra de Dios? Que esa palabra de Dios no sea parte de nosotros de día ni de noche, que entremos a reflexionar, a pensar, a rumiar como unas buenas ovejas, estar atentos, tomar atenta nota sobre ella detenidamente y sobre esa palabra de Dios. En Salmo 1:2 nos dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita día y noche. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Además de estudiarla, tenemos que reflexionar, meditar sobre esa palabra. Y eso es lo que el Señor quiere. Y eso que estimula nuestra parte cognitiva de Dios, el leer la palabra de Dios y en meditar en ella. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, meditamos en ella, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que va a renovar nuestro entendimiento, porque el mayor problema del hombre está en su mente. Y nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento con base en la palabra de Dios. Y empezamos a modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y obviamente nuestra forma de vivir. Ya no
Las cosas viejas pasaron y ya empezamos a vivir como una nueva criatura. Así nos lo dice 2 Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante quiere decir después que estudiamos la palabra de Dios y renovamos nuestro entendimiento con base en la palabra, reflexionamos sobre la palabra, dice, de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando estudiamos su palabra, meditamos en ella, vamos a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no nos dejamos dominar ni por las circunstancias, ni por las cosas por las que estemos pasando o pensando, sino que ponemos nuestra mirada en Cristo. Y eso significa perfeccionar nuestra fe. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, renovamos nuestro entendimiento, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que podemos entender lo que significa orar. ¿Qué significa orar? Orar no es orar conforme a nuestros deseos, porque muchas veces nuestros deseos son egoístas. Siempre pedimos por cosas que nos satisfacen a nosotros solamente y no le damos gloria a Dios. Cuando nosotros oramos por nuestros propios deseos carnales, no recibimos los pedidos. ¿Por qué? Porque son peticiones egoístas. Son, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor. En fin, todas las cosas son para uno, en forma egoísta. Por eso en Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos pedir? Debemos pedir como dice la palabra de Dios. Debemos pedir sabiduría, o sea, cosas espirituales. Sabiduría, que es el conocimiento más alto, es la parte más alta del conocimiento con el cual nosotros damos aplicación al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, muchas veces no sabemos cómo aplicarla, pero Dios nos dice, el que esté falto de sabiduría, o sea, falto de conocimiento para aplicar, perdón la redundancia, ese conocimiento en nuestra vida, Él nos dará la sabiduría. En Santiago 1:5, capítulo 1, verso 5 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, les quita la condición, pida con fe. ¿Qué es lo que tenemos que pedir con fe? Sabiduría. Porque el versículo está amarrado a pedir sabiduría. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. Este versículo, que pida con fe, muchas veces es tomado aisladamente. Si tú lo miras aisladamente, quiere decir que puedes pedir por lo que tú quieras con fe. No, cuando pedimos con fe es pedir sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a nuestra vida, para que podamos renovar nuestro entendimiento y poder vivir conforme a su palabra. Eso es lo que tenemos que pedir con fe, sabiduría. Y el Señor no nos niega a nosotros la sabiduría cuando la pedimos con fe. Otra cosa que tenemos que pedir nosotros, que son cosas espirituales, paciencia. ¿Y para qué pedimos paciencia? Para soportar las tribulaciones. Y las tribulaciones las podemos dividir en dos grupos, que están las tentaciones y las pruebas. Entonces, cuando nosotros pedimos paciencia, Él nos da la capacidad para soportar las tribulaciones. Pero la paciencia es consecuencia de las tribulaciones. Cuando nosotros estamos en tribulaciones, aprendemos a tener paciencia, y paciencia con gozo. En Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que en medio de la tribulación nosotros empezamos a adquirir paciencia para soportar las tribulaciones, llámense pruebas o llámense tentaciones. Pero también nosotros entendemos no solamente lo que significa orar conforme a los deseos de Dios y no nuestros deseos egoístas, sino a vivir con la mirada puesta. Si nosotros vivimos con la mirada puesta en las circunstancias, ¿qué va a pasar si nosotros estamos viviendo conforme a las circunstancias? Vamos a ser una persona de doble ánimo, que vamos a vacilar entre la fe y la incredulidad. Vamos a estar sometidos a lo que las circunstancias nos digan. Si las cosas nos van bien, ay, Dios me prospera, Dios está conmigo. Pero las circunstancias son adversas a nuestro querer, entonces vamos a pensar que Dios nos abandonó. Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre está con todos nosotros. En Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cuál es la persona inconstante? Que mira solamente las circunstancias. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Eso es lo que nos da el producto del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando reflexionamos sobre la palabra de Dios, vamos a vivir con la vista puesta en Jesús. ¿Y qué significa vivir con la mirada puesta en Jesús? Vivir con gozo sin importar las circunstancias.
Nuestros afanes se convierten en oración. Cada vez que nos vienen esos afanes por las tribulaciones, por las pruebas, entramos en oración. Y entramos en oración sin importar las circunstancias. Por eso en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración, en súplica, en ruego, con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros oramos en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones? Dice Santiago, Filipenses 4:7, viene la consecuencia que es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, cuando nos vengan las pruebas, las aflicciones y nos vengan esas situaciones que nos ponen afanosos porque creemos que Dios nos abandonó, entremos en oración de gracia y en oración de petición. Y la consecuencia es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces, ¿qué significa vivir con la mirada puesta en Cristo? Vivir sin afanes, porque los afanes los convertimos en oración y vivimos con gozo. Pero eso también funciona que renunciamos a nuestras ambiciones egoístas. ¿Y qué significa renunciar a nuestras ambiciones egoístas? Vivir para Cristo y para servir a otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar de vivir para nosotros. Sino cuando Cristo vive en nosotros, vivimos para Cristo y vivimos para servir. Muchos dicen por ahí una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No tiene fundamento bíblico, pero tiene más o menos consecuencia, algo de explicación en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que vivir para servirles a otros, pero primeramente que todo a Dios. Por eso Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Y cuál es la cruz de nosotros? Sacrificar nuestras pasiones, sacrificar nuestros deseos egoístas. Esa es nuestra cruz para poder servirle a Dios y servirle a nuestros prójimos. Y además, cuando nosotros vivimos con la mirada puesta en Cristo, soportamos los sufrimientos injustos a causa de nuestra fe. Y tomamos nuestra cruz, que significa vivir para Cristo y para servir. Por eso Jesucristo dijo, sean mansos y humildes. ¿Qué significa ser mansos y humildes? Ser mansos, que ya no seamos rebeldes a la palabra de Dios, que obedezcamos a Dios, y humildes, que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y cuando nosotros tratamos a los demás como si fueran superiores a nosotros, le damos lo que ellos necesitan, nuestro perdón cuando nos han ofendido. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas. Dios quiere que vivamos en paz, en armonía unos con otros, que nos perdonemos unos a otros. Aunque no nos pidan perdón, estamos en la obligación a perdonar. El verdadero cristiano siempre está obligado a perdonar, y el perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Tenemos que perdonar sin importar el mal que nos hayan hecho, porque al final todos hemos pecado y le hemos hecho mal a Dios, hemos sido rebeldes a su palabra. Entonces, si Dios nos perdonó, con mucha más razón nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Entonces, tomar nuestra cruz significa vivir para Cristo y para servir a los demás. Por eso tenemos que ser mansos y humildes. Y también significa morir a nuestros deseos carnales y egoístas, porque solamente sabemos pedir para cosas que nos satisfacen a nosotros, pero no tenemos en cuenta los deseos de Dios. Pidamos para cosas espirituales. En la palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuáles son las añadiduras? La salud, la prosperidad económica, el carro que tanto deseas, la casa que tanto deseas, lo que desea tu corazón. Eso viene como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia se busca sirviéndole a Cristo y sirviéndole al prójimo. Esos son los dos baluartes fundamentales de buscar el reino de Dios y su justicia. Vivir para servirles, para servir a Cristo. Podríamos decir entonces que para tener una comunicación efectiva, para concluir, para tener una comunicación efectiva tenemos que estudiar la palabra de Dios. Definitivamente el primer fundamento o el primer requisito para poder tener una comunicación efectiva con Dios es estudiar su palabra. Y segundo, reflexionar en ella. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y reflexionamos en ella, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Va a surgir la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y además de tener fe, crucificamos nuestros deseos que son egoístas y empezamos a pedir por cosas espirituales, sabiendo que nosotros pedimos por cosas espirituales tales como sabiduría, que es fundamental, tales como paciencia, capacidad para soportar las aflicciones, las tribulaciones, los padecimientos. Va a venir como consecuencia que las demás cosas materiales van a venir por añadidura, la salud, la prosperidad, todo viene conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedir por cosas espirituales y las cosas materiales vendrán como añadidura. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia significa vivir para servir a Cristo y para ayudar a los demás.
Y cuando nosotros hemos meditado en su palabra, primero hemos estudiado su palabra, hemos meditado en ella, hemos crucificado nuestros deseos carnales, empezamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, vamos a obtener esos bienes espirituales que tanto deseamos, como la sabiduría, que es comprender la palabra de Dios, poderla aplicar a nuestra vida la palabra, y tener fortaleza para soportar las aflicciones, que son las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo hacemos para comprender la palabra de Dios, esa sabiduría? Mire lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la sabiduría, que tenemos que pedirla con fe. Santiago 1.6 nos dice, pero pida con fe. ¿Y qué tenemos que pedir con fe? La sabiduría. No tenemos que pedir por cosas materiales. Porque con sabiduría la sabiduría la tenemos que pedir con fe. Santiago 1.6 nos dice, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces esa sabiduría tenemos que pedirla con fe, sabiendo que Dios nos la da cuando la pedimos, porque eso es lo que Él nos quiere dar, sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios a nuestra vida. O sea, en otras palabras, la sabiduría es la parte superior del conocimiento, la que nos lleva a aplicar el conocimiento de la palabra de Dios, porque de nada sirve tener conocimiento de palabra y no aplicarla. Ahí está la sabiduría, en saber aplicar esa palabra a nuestra vida. Y otro bien espiritual que debemos pedir nosotros es la fortaleza para soportar las aflicciones, las pruebas, las tentaciones, y orar como hizo nuestro Señor Jesucristo. El mayor modelo de vida que podemos tener fue nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre para demostrarnos que podemos obedecer la palabra de Dios, para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Jesucristo cuando oró Él en Lucas 22:42. Mire cómo oró Él. Él dijo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa oración? El verso 43 nos da la solución. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Le quitó la aflicción? No. Apareció un ángel para fortalecerle, porque cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, Dios nos da bienes espirituales, la fortaleza para soportar las aflicciones, y nos da la sabiduría para comprender y aplicar la palabra a nuestras vidas. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la apliquen a su vida, y lo más importante es eso, que la apliquen, porque de nada sirve escuchar la palabra de Dios, no meditar sobre ella y mucho menos no aplicarla. Entonces tenemos que aplicarla. Experimente estudiando la palabra de Dios con base en estos versículos que le hemos dado, y verá el fruto de la palabra de Dios, que es la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa fe le va a venir como consecuencia del regalo de Dios, porque la fe es un regalo que Dios nos da, y empiezan a darse los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu Santo más grande es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Dios los bendiga.